Apreciados compañeros y tutor, mi nombre es Fernando Robles, nuestro grupo colaborativo es el 235 y elegimos la temática ritos y rituales. Nos encontramos en el municipio de Galeras, en el departamento de Sucre, en la casa de la licenciada Nelly Siriarte, a quien tengo el gusto de presentarles y quien nos ofrecerá la entrevista acerca de la temática mencionada. De antemano muy agradecido por recibirnos en su casa y regalarnos pues esta entrevista, la cual es necesaria para adquirir una nota dentro del curso de antropología. Por lo tanto, le pido pues que nos indique un poco acerca de la expresión cultural a la cual usted pues tiene conocimiento y nos la describa de manera general. Bueno, Sinando, muy buenas tardes, muy agradecida pues, por esta oportunidad que me das de pronto de yo poder expresar mis ideas y las inquietudes que tengo acerca de los ritos y la espiritualidad como una expresión cultural que es propia de los pueblos y que es muy importante en la medida en que todos los seres humanos de alguna u otra manera estamos conectados con esa espiritualidad porque nacimos y crecimos tal vez en un ambiente donde las circunstancias tienen esas connotaciones importantes, ¿verdad? En ese sentido, particularmente, lo que a mí corresponde, nací en un hogar donde los principios religiosos estaban muy relacionados con la creencia en un ser supremo. En ese sentido, pues pienso que son cosas que marcan mucho porque la referencia que uno naturalmente tiene son los padres. De pronto después viene la escuela y así sucesivamente uno se va formando en ese ambiente. Entonces básicamente la expresión ritual y espiritual, desde mi punto de vista, en los primeros años de mi niñez, estuvo muy marcada por la religión católica. De allí en adelante, pues, en la medida en que sigamos conversando, Correcto. Pues eso también empezó a dar un giro muy importante en mi vida. Correcto. De hecho, hay unas preguntas, las cuales pues en este momento son el cuerpo de la entrevista. Para iniciar, cuéntenos cómo tuvo usted conocimiento acerca de esta expresión cultural de ritos, de la parte espiritual, es decir, de quién la aprendió, o quién se la transmitió a usted, o cómo la aprendió, como usted lo ha dicho, de pronto en escuelas, en libros o por familiares. Creo que me adelanté un poco a la pregunta que me... Es correcto, pero puede retomarla. Estabas haciendo. Entonces te venía contando de que el seno familiar tiene mucha influencia en lo que uno cree. En la escuela también, pues mi niñez estuvo marcada por la creencia también en ese ser superior y yo asistía a los cultos no, inicialmente a la misa del domingo, la misa que hacían los domingos. De pronto no me lo exigían tanto en mi casa, pero era la costumbre de ir esporádicamente los domingos a la iglesia y allí pues tomábamos lo que llaman la hostia, ¿verdad? Y pues en el mes de mayo rezábamos el rosario. Eso era básicamente lo que hacíamos y la veneración a los santos, a las imágenes. La podemos concluir entonces que su familia, el núcleo familiar fue muy importante en el reconocimiento de esta parte espiritual y de estos ritos. Sí. ¿Sí? Correcto. ¿Qué significado, cuál es el significado que tiene para usted entonces esta parte de ritos y de esta parte espiritual que usted aprendió? ¿Qué significado tiene? Bueno, yo he sido una persona muy inquieta con las cosas de Dios. En la medida en que yo fui creciendo y empecé a analizar, a leer la palabra de Dios, fui entendiendo muchas cosas, ¿verdad? Y allí pude darme cuenta que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. A partir de allí, ya mis creencias fueron cambiando. Sí
pues tengo la creencia en ese ser superior, pero ya no adorando imágenes ni ídolos, sino que considero que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, y solamente a través de Él yo puedo alcanzar la gracia y el regalo maravilloso de la salvación. No hay otro medio. Entonces, en ese sentido, ya dejé de asistir a una iglesia católica y de allí en adelante me he seguido congregando en una iglesia cristiana con los principios que tienen que ver directamente con la parte de Jesucristo de Nazaret. Correcto. Eso quiere decir entonces que usted pasó de un entorno, digamos, católico, y ahora su vivencia espiritual y sus ritos lo viven en el entorno cristiano. Correctamente. Bueno, entonces compártanos un poco quiénes participan en el desarrollo de esa expresión ritual y espiritual y cómo se realiza esa participación. Bueno, no es lo mismo que en una iglesia católica. En una iglesia cristiana también hay un líder, al igual que allá hay un sacerdote, acá hay un líder que se llama el pastor. El pastor pues es una persona que tiene a su cargo un grupo, una congregación, y desde allí se planea todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios. En ese sentido, por ejemplo, los domingos asistimos a la escuela dominical a nutrirnos de la palabra. Esa parte casi siempre la hace el pastor o a quien él considere que tiene las cualidades para enseñarle al pueblo. En la semana pues se hacen cultos, ya sea de adoración, sean cultos de milagro, y también lo que tiene que ver con los ayunos, las vigilias. Desde luego que todo eso es una programación que ya está establecida. Y también se hacen células en los barrios con los diferentes líderes que tiene la iglesia. Correcto. Pues ahora que usted me menciona entonces esa parte de que están trabajando con la comunidad a través de esas células, ¿cuál cree usted entonces que es la importancia que tiene esta forma de expresión ritual y espiritual con respecto a la construcción de la identidad de la comunidad? Bueno, ese es un aspecto que yo considero que tiene una importancia tremenda, en el sentido de que cuando nosotros nos convertimos a Cristo y lo hacemos Señor de nuestra vida, de inmediato cambiamos nuestro estilo de vida, ¿verdad? El estilo de vida de un cristiano tiene que ser una persona con altos valores, una persona que sea de ejemplo a la sociedad, una persona que pueda transmitir amor, una persona que pueda transmitir respeto, que pueda transmitir, digamos, que eso que está necesitando la sociedad. Y nosotros, desde ese punto de vista, le estamos apuntando a la construcción de una sociedad que hoy por hoy está, digamos, que enmarcada en la pérdida de valores. Entonces, la espiritualidad en ese sentido ayuda mucho no solamente a la familia, sino a la sociedad cuando una persona se identifica como un verdadero cristiano. Correcto. ¿Cree usted entonces que en algún momento esta expresión ritual y espiritual sobre la que estamos hablando se encuentra o se ha encontrado en riesgo de desaparecer? ¿Y por qué? Bueno, hay muchas personas que tienen que son muy prevenidas en relación con el Evangelio de Jesucristo. Algunos piensan que llegar a los pies del Señor es como si uno como si perdiera la libertad en cierto modo. Pero resulta que allí es donde nosotros somos libres, porque Jesucristo a través de su palabra nos enseña que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que también a través de su muerte vino a libertarnos. En ese sentido, Nando, yo creo que ser cristiano, como te venía diciendo, es un estilo de vida que apunta a la transformación de la persona. Entonces, si nosotros estamos plenos en Jesucristo, pienso que la persona no va a tener de pronto, podemos cortar. Bueno, Nando, yo creo que en retroceso nunca, ¿verdad? Muchas personas tienen prevenciones
cuando se les predica la palabra, piensan pues que recibir al Señor y vivir de acuerdo con sus principios es algo pues que lo va a sacar de su estado de confort, ¿verdad? Y van a vivir una vida de pronto a la que ellos no están acostumbrados y entonces piensan que de pronto no van a ser capaces. Muchas veces es por temor. Entonces no quieren de pronto llevar esa vida, pero creo que cuando uno le habla a las personas de Cristo, no son muchas las personas las que reciben al Señor. Son pocas, lo cual significa de que yo pienso que el tipo de esta espiritualidad nunca va a ir en retroceso, sino que aunque avance a pasos lentos, siempre esos pasos son como vencedores, porque en la medida en que nosotros conocemos al Señor, no retrocedemos nunca, sino que avanzamos. Entonces yo no creo que de se pronto esta encuentre en peligro expresión de desaparecer. se encuentre en peligro de desaparecer. Bueno, yo creo que ha sido muy satisfactorio conocer toda esta parte que de pronto desconocemos, y de pronto muchos de los compañeros que van a estar observando esta entrevista van a tener la oportunidad de hacer un análisis comparativo también con la entrevista que ellos hicieron en su entorno también. Señor, muchas gracias por atendernos en esta tarde, muchas gracias por darnos a conocer esta parte de espiritual y de ritos que usted vivió desde la niñez y cómo ha ido transformando su vida hasta este momento. Compañeros, ha sido un placer compartir esta experiencia con ustedes, y pues el paso a seguir ahora es hacer la matriz comparativa de las diferentes entrevistas. Tengan todos muy buenas tardes y que Dios les bendiga.